Mi marido menospreciaba mi puesto de directora e incluso me ordenó que sirviera a su madre y a su hermana, que venían a quedarse en casa. Mientras él iba a recogerlas, yo actué. Al volver, gritó histérico al ver la casa vacía y la demanda de divorcio sobre la mesa. Una lluvia torrencial caía sobre Madrid aquella tarde. El agua descendía como si la volcaran desde el cielo, golpeando los gruesos ventanales del piso 40 de un rascacielos en el complejo Azca, el corazón financiero de la capital. Afuera, las nubes grises colgaban bajas, creando una atmósfera oscura y melancólica. Sin embargo, dentro de la espaciosa y lujosa oficina, el ambiente era cálido y estaba cargado de tensión intelectual. Una joven estaba de pie frente al enorme ventanal que ofrecía una vista de la jungla de hormigón mojada de Madrid. Su nombre era Elena. Llevaba una americana negra de corte impecable que ceñía su cuerpo, reflejando una autoridad inusual para una mujer de su edad. Su cabello estaba recogido en una coleta pulcra, sin un solo pelo fuera de lugar. Acababa de colgar el teléfono de su escritorio, una imponente pieza de caoba maciza. Respiró hondo, intentando calmar los latidos de su corazón, que se aceleraban no por miedo, sino por la adrenalina de la victoria. Acababa de cerrar una conversación crucial con representantes de inversores extranjeros de Londres y Silicon Valley. La negociación, que se había prolongado durante 3 arduos meses, finalmente había llegado a buen puerto. La empresa tecnológica que había fundado desde cero en un pequeño garaje 5 años atrás, Iberiatech, acababa de recibir una valoración fantástica. La cifra no era una broma. Alcanzaba los 2.000 millones de euros. Una cifra que para la mayoría sonaría a un sueño imposible, pero para Elena era la prueba tangible de miles de noches sin dormir y un trabajo agotador. Elena contempló su reflejo en el cristal mojado. Vio a una mujer de éxito, una líder, la directora general de una empresa respetada en un mundo tecnológico dominado por hombres. Sin embargo, la leve sonrisa en sus labios se desvaneció lentamente cuando sus ojos se posaron en el reloj digital de la pared. Marcaba las 5:10 de la tarde, la hora en que esta cenicienta moderna debía volver a convertirse en sirvienta. Con paso cansino, Elena se dirigió a un armario oculto en un rincón de su despacho. Abrió la puerta y vio una hilera de ropa muy diferente a la que llevaba. Allí colgaban camisas de franela desgastadas, pantalones de tela de colores apagados y un bolso de lona que parecía barato. Se quitó su costosa americana, la dobló con cuidado y la guardó en una caja especial. También se quitó su reloj de lujo y el anillo de diamantes que adornaba su dedo. Lentamente, Elena transformó su apariencia. Se puso una camisa de franela a cuadros que le quedaba un poco grande, ocultando su erguida postura. Cambió sus tacones de aguja por unos zapatos planos con la suela ya gastada. En un instante, el aura del aseo que dominaba el mercado digital del sur de Europa se desvaneció. Lo que quedaba era simplemente Elena, la hija considerada un fracaso por su propia familia. Elena, quien a ojos de su padre no era más que una desempleada que pasaba el día jugando con el ordenador sin resultados aparentes. Elena salió de su despacho, saludando a algunos empleados que aún trabajaban. Todos conocían la regla: fuera de esta oficina, nadie debía saber quién era realmente. Este secreto se guardaba celosamente por la privacidad de Elena irónicamente, porque ella aún no estaba preparada para enfrentar la explosión emocional de su familia si descubrían la verdad. Descendió en su ascensor privado hasta la planta baja y salió por una puerta lateral para evitar el imponente vestíbulo principal. En la acera mojada, Elena sacó su móvil. No el smartphone de última generación que usaba para trabajar, sino un modelo antiguo con la pantalla rota en una esquina. Pidió un BTC. La lluvia seguía cayendo, humedeciendo el aire de Madrid y calando hasta los huesos. Cuando llegó el conductor, Elena subió sin dudar al sedán oscuro. No le importaban las salpicaduras de los charcos ni el olor a gases de escape. Era su ritual diario. Un ritual para mantenerse con los pies en la tierra y al mismo tiempo una farsa perfecta para engañar a su padre. El trayecto desde Azca hasta la exclusiva urbanización de La Moraleja duró casi 1 hora debido al atasco provocado por la lluvia. Elena permaneció en silencio en el asiento trasero, dejando que sus pensamientos vagaran. Pensaba en la ironía de su vida. En la oficina,
Miles de personas dependían de ella. Sus decisiones podían cambiar el rumbo del mercado de valores, pero en cuanto pusiera un pie en casa de su padre, se convertiría en una mota de polvo insignificante. El coche se detuvo frente a una alta verja de hierro forjado. La casa era enorme, un chalet de estilo clásico con pilares gigantescos. 7 era el palacio del señor Ricardo Balbuena, su padre. Elena pagó el viaje y dio las gracias educadamente. Se quedó un momento ante la verja, respirando hondo para prepararse mentalmente. El guardia de seguridad, al verla, solo abrió la pequeña puerta peatonal con cara de aburrimiento, sin una sonrisa ni un saludo respetuoso. Para ellos, Elena era solo la hija que vivía de gorra. Un trato muy diferente al que recibía Javier, su hermanastro, cuando volvía a casa. Elena entró, cruzando el amplio jardín con césped japonés perfectamente cuidado. Las luces del jardín comenzaban a encenderse, iluminando un lujo que a ella le resultaba frío. Entró por la puerta lateral, cerca de la cocina, porque su madrastra le había dicho una vez que la puerta principal era solo para invitados de honor y para los miembros de la casa que contribuían. Dejó su bolso de lona sobre la mesa de la desierta cocina. El olor a comida deliciosa que provenía del comedor indicaba que la cena estaba a punto de empezar. En la cocina, una asistenta mayor llamada Marisa estaba ocupada recogiendo platos sucios. Marisa miró a Elena con compasión. Era la única persona en esa casa que la trataba con humanidad. Doña Elena ya ha vuelto. ¿Quiere que le prepare un té caliente? Estará helada por la lluvia, saludó Marisa en voz baja, temerosa de que la señora de la casa la oyera. Elena esbozó una leve sonrisa, la primera sincera desde que había salido de la oficina. No hace falta, Marisa. Luego Isabel se enfada si te ve atendiéndome. Subo a cambiarme y voy directamente a la mesa, respondió Elena con dulzura. Conocía perfectamente las reglas de la casa. No podía parecer mimada, no podía pedir que la sirvieran y debía estar siempre lista para ser el blanco de las frustraciones de los demás. Elena se dirigió a su habitación, situada en la planta baja, en la parte trasera de la casa, cerca del lavadero. Era una habitación estrecha, en claro contraste con los amplios y lujosos dormitorios de la planta superior. Allí guardaba los restos de su dignidad. Elena se miró en el sencillo espejo de su cuarto. El mismo rostro que se reflejaba en el ventanal de Aska, pero con una mirada diferente. Aquí, sus ojos debían parecer sumisos, obedientes y simples. Tenía que ocultar su inteligencia, porque para el señor Ricardo, la inteligencia de una hija era una amenaza para el ego de los hombres de la casa. Esa noche, Elena sabía que habría un nuevo drama. Había oído rumores de que la empresa de su padre, Construcciones Balbuena, estaba detrás de un gran proyecto, y normalmente, cuando su padre estaba estresado o demasiado ambicioso, Elena se convertía en su saco de boxeo o en una herramienta para alcanzar sus fines. Pero Elena estaba preparada. Bajo su raída camisa de franela, se escondía el alma de una directora general capaz de destruir o salvar cualquier imperio empresarial con un chasquido de dedos. Solo tenía que esperar el momento adecuado para demostrar quién controlaba realmente el juego. La atmósfera en el comedor de la residencia del señor Ricardo era mucho más gélida que el aire nocturno de Madrid recién bañado por la lluvia. El aire acondicionado central estaba ajustado a la temperatura más baja, haciendo que la amplia estancia con su lámpara de araña de cristal pareciera una gigantesca nevera. La larga mesa de mármol italiano importado ya estaba dispuesta. Sobre ella se servían diversos platos de lujo, crema de champiñones con trufa, solomillo de buey que aún chisporroteaba en el plato caliente y varias guarniciones de verduras orgánicas. El señor Ricardo se sentaba en la cabecera de la mesa, en la silla más grande y alta, como para reafirmar su posición de rey en aquel palacio. Su rostro era duro, con arrugas que delataban su carácter rígido y autoritario. A su derecha se sentaba la madrastra de Elena, Isabel, una mujer que siempre iba excesivamente maquillada y cargada de joyas de oro, como si temiera que la gente no supiera que era rica. A su izquierda estaba Javier, el hermanastro de Elena. El joven estaba sentado de cualquier manera, con una pierna apoyada en la silla mientras jugueteaba con su móvil, sin importarle las normas de etiqueta en la mesa. Elena se sentaba en el extremo más alejado,
lejos del centro de la conversación, cerca de la puerta de la cocina. El plato que tenía delante contenía una porción más pequeña que la de los demás, y sabía que no podía servirse más comida a menos que la invitaran, algo que rara vez ocurría. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana fue el único sonido durante los primeros minutos, creando una tensión palpable. «Y bien, ¿cómo va esa cafetería de especialidad que montaste el mes pasado, Javier?», abrió la conversación el señor Ricardo. Su voz era grave y resonaba en la silenciosa habitación. Su mirada hacia Javier estaba llena de una esperanza y un orgullo forzados. Javier dejó el móvil bruscamente sobre la mesa y sonrió con suficiencia. «Ah, eso, padre. Ya sabes, el mercado está flojo. La gente tiene un gusto pésimo para el café. No entienden el arte del café caro que vendo. Así que la he cerrado temporalmente. Pero no te preocupes, padre. Tengo una nueva idea de negocio mucho más potente. Criptomonedas. Un amigo dice que es el futuro. Solo necesito una pequeña inversión de 100.000 euros más para comprar unos equipos de minería de última generación», dijo Javier con su típica arrogancia, sin el menor remordimiento por el fracaso de su negocio anterior, también financiado por su padre. Isabel intervino de inmediato, asintiendo con entusiasmo. «Es verdad, Ricardo, Javier es un visionario. Esto de los negocios es así. Se aprende a base de prueba y error. Lo importante es que se atreve a intentarlo. No como otras». Su mirada se desvió, afilada, hacia Elena, que comía lentamente. No como quien se pasa el día encerrada en su cuarto, jugando con el ordenador sin traer un solo céntimo a casa. Elena detuvo el tenedor a medio camino. Sintió un dolor agudo en el corazón. «Estoy trabajando, Isabel. Estoy empezando mi carrera», respondió en voz baja, sin atreverse a mirar a su madrastra a los ojos. «¿Carrera de qué?», se burló Javier mientras cortaba la carne con brusquedad. «¿Serás administradora de alguna tienda online o jugarás a jueguecitos que dan 4 perras? Admítelo, hermanita, no tienes el talento para los negocios que tenemos padre y yo. Para los negocios hacen falta agallas, visión, no solo sentarse delante de una pantalla hasta que se te estropeen los ojos». El señor Ricardo carraspeó con fuerza, poniendo fin a la discusión unilateral. Dejó los cubiertos y se limpió la boca con la servilleta de tela. Su rostro se tornó serio, señal de que algo importante iba a anunciar. «Basta ya de hablar de menudencias. Tenéis que saber que Construcciones Balbuena se enfrenta al momento más crucial de su historia. Todos los ojos se posaron en él, incluso él. Estoy compitiendo por la licitación de un tramo de la nueva autopista nacional. El valor del contrato asciende a 500 millones de euros», dijo el señor Ricardo, enfatizando cada palabra. Sus ojos brillaban de ambición. «Esto no es un juego de niños. Si conseguimos este contrato, Construcciones Balbuena subirá a Primera División. Estaremos al nivel de las grandes del IBEX 35. «Oh, qué maravilla, Ricardo», exclamó Isabel, aplaudiendo suavemente. Sus ojos brillaban al imaginar los nuevos bolsos de marca que podría comprar si el proyecto salía adelante. «Eres increíble, querido. No me equivoqué al elegirte». «Por supuesto», respondió el señor Ricardo con la barbilla alta. «Pero la competencia es feroz. Necesitamos un socio tecnológico potente para el sistema de peajes automáticos. Los pliegos del concurso exigen asociarse con una empresa tecnológica local de prestigio. El consorcio de inversores es muy quisquilloso con esto». Javier, que no entendía mucho de tecnicismos, asintió como si supiera de qué hablaba. «Eso es fácil, padre. Ya buscaré yo a algún amigo mío que controle de eso. Tengo muchos conocidos». El señor Ricardo sonrió orgulloso a su hijastro, aunque sabía que Javier en realidad no tenía ninguna conexión útil. Entonces, la mirada del señor Ricardo se posó en Elena. Se volvió fría e inquisitiva, erizándole la piel. Elena la llamó su padre, con tono plano. «Sí, padre. Me ha dicho tu tío que tienes unas pocas acciones en una empresa de esas de Internet. ¿Cómo se llama? ¿Iberia? ¿Algo?», preguntó el señor Ricardo con desdén, como si el simple hecho de pronunciar el nombre fuera una pérdida de tiempo. El corazón de Elena se aceleró. ¿Cómo lo sabía su padre? Intentó mantener la calma. «Iberia Tech, padre». «Sí, tengo una pequeña participación. Es el resultado de mis ahorros». El señor Ricardo resopló.
Una pequeña participación en una empresa pequeña no te hará rica. Mira, quiero enseñarle a Javier a invertir de verdad. Vas a transferirle tus acciones a su nombre. Considéralo un regalo para que tu hermano aprenda a gestionar activos. Además, eres una mujer. Te casarás y dependerás de tu marido. No necesitas la molestia de tener acciones. Elena se quedó atónita. La petición había salido de la boca de su padre como si le pidiera la sal. ¿Transferir sus acciones? Su padre no sabía que esa pequeña participación era en realidad la mayoría del capital de una empresa valorada en miles de millones de euros. Dárselas a Javier sería como entregarle las llaves del Banco de España a un ladrón de poca monta. Lo siento. Padre, la voz de Elena tembló, pero era firme. No puedo dárselas. Son el fruto de mi trabajo. No son solo un activo, son mi carrera. Javier puede aprender a invertir con el capital que tú le das, pero no tomando lo que es mío. La atmósfera en la mesa, ya fría, se volvió glacial. El rostro del señor Ricardo enrojeció. No esperaba una negativa, y menos de la hija que siempre había considerado inútil. Isabel la fulminó con la mirada, a punto de estallar. «Pero qué desagradecida», gritó. «Te damos de comer, te damos un techo en La Moraleja, y cuando se te pide una pequeña ayuda para el futuro de tu hermano, te pones así de tacaña. ¿Quieres que tu hermano siga fracasando? ¿Es que le tienes envidia a Javier?» «No es una cuestión de envidia, Isabel. Es una cuestión de principios y del derecho a la propiedad», replicó Elena, tratando de mantener un argumento lógico en medio de una tormenta de irracionalidad. «Basta». El señor Ricardo golpeó la mesa con fuerza. Los platos y las copas temblaron. «¿Te atreves a contradecirme? Soy tu padre. Yo te crié después de que tu madre muriera. Si te digo que las entregues, las entregas. Es solo una startup de 3 al cuarto. No vale nada comparado con mi proyecto de 500 millones. No seas una hija desagradecida que obstaculiza la prosperidad de la familia». Elena bajó la vista, conteniendo las lágrimas que pugnaban por salir. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia contenida. Su padre llamaba a su empresa pequeña e insignificante, cuando, sin la firma de esa pequeña empresa, su ambicioso proyecto no era más que un sueño imposible. Elena sabía perfectamente que Iberiatech era el único proveedor tecnológico que cumplía las estrictas cualificaciones exigidas por los inversores del proyecto de la autopista. «No puedo, padre. Por favor». «Entiéndelo», dijo Elena una vez más, su voz apenas un susurro, pero con la firmeza del acero. El señor Ricardo se levantó, señalando a Elena con un dedo tembloroso de ira. «Bien, si quieres hacerte la terca, allá tú. Pero recuerda, mientras vivas bajo mi techo, tienes que obedecer. Piénsatelo esta noche. Si mañana no has cambiado de opinión, no esperes que me quede de brazos cruzados». La cena terminó con un sabor amargo. El señor Ricardo abandonó la mesa con paso furioso, seguido de Isabel, que no dejaba de refunfuñar para caldear aún más el ambiente. Javier simplemente se rió de Elena antes de irse. «Qué rácana eres, hermanita. Luego, cuando yo sea un triunfador, no vengas a pedirme las migajas», se burló. Elena se quedó sola en la inmensa mesa. Miró los restos del solomillo, ya frío, con la grasa empezando a cuajarse. No probó un bocado más. Su mente volaba hacia los documentos importantes guardados a buen recaudo en su apartamento secreto. Su padre quería jugar con fuego. Muy bien, Elena se aseguraría de quién iba a quemarse. Tomó un vaso de agua y lo bebió de un trago, como si estuviera bebiendo el coraje para enfrentar la tormenta aún mayor que se avecinaba. La noche avanzaba en La Moraleja, pero la tensión dentro del imponente chalet de color blanco marfil no hacía más que aumentar, como si compitiera con la intensidad de la tormenta que arreciaba fuera. Los truenos retumbaban en la distancia, seguidos de relámpagos que iluminaban momentáneamente los altos techos del salón a través de las gruesas cortinas de seda. La lluvia ya no era un simple goteo, sino un diluvio que golpeaba las tejas de cerámica con un rugido constante e intimidatorio. Elena estaba sentada al borde de su estrecha cama en la habitación trasera. Miraba la pantalla de su viejo portátil, un dispositivo de camuflaje que usaba en casa para aparentar ser pobre, muy diferente de los equipos de alta gama que utilizaba en la sede de Iberiatech. En la pantalla, un gráfico de las bolsas mundiales
que seguía en secreto a través de una ventana del navegador disimulada. Su mente divagaba, volviendo al incidente de la cena. La amenaza de su padre no era una simple bravuconada. El señor Ricardo era el tipo de persona que haría cualquier cosa para conseguir lo que quería, especialmente si afectaba a su ego y a su ambición empresarial. De repente, alguien llamó suavemente a la puerta de su habitación. La puerta se entreabrió, revelando el rostro preocupado de Marisa. Doña Elena susurró la anciana con voz temblorosa. El señor la llama a su despacho. Ahora mismo. Dice que es importante. Parece que está muy enfadado, señora. Tenga cuidado. Elena suspiró profundamente, cerró el portátil lentamente y asintió con calma. Gracias, Marisa. Ahora voy. Elena se levantó, alisándose la arrugada camisa de franela. Salió de la habitación y recorrió el pasillo silencioso que conectaba la zona de servicio con la parte principal de la casa. Cada paso sobre el frío suelo de mármol le pesaba, como si caminara hacia un campo de batalla sin armas. Sabía perfectamente lo que le esperaba en el despacho de su padre. Aquel despacho era su sala de ejecuciones, el lugar donde se tomaban decisiones unilaterales y se dictaban los decretos del rey. Al llegar a la doble puerta de madera de teca tallada, Elena llamó suavemente. «Entra». La voz de barítono de su padre sonó cortante desde el interior, atravesando la gruesa madera. Elena giró el pomo y entró. El despacho del señor Ricardo era una manifestación de su ego. La habitación era espaciosa, dominada por muebles de madera oscura y sofás de cuero marrón. Las paredes estaban cubiertas por estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de enciclopedias y gruesos libros de negocios que Elena sabía que su padre jamás había leído. Eran solo un decorado para convencer a las visitas de que el dueño de la sala era un intelectual. En una esquina, una vitrina exhibía una colección de puros de importación y licores caros. El señor Ricardo estaba sentado detrás de su imponente escritorio, de espaldas al gran ventanal que enmarcaba los relámpagos. El humo de un cigarrillo se elevaba desde un cenicero de cristal, creando una neblina que hacía el ambiente aún más opresivo y masculino. No estaba solo. En el sofá de cuero, Javier estaba recostado con las piernas cruzadas, jugando con las llaves de su coche deportivo mientras dedicaba a Elena una sonrisa cínica. La presencia de Javier confirmaba una cosa. Esto era una conspiración para robarla. «Siéntate», ordenó el señor Ricardo sin mirarla. Estaba ocupado hojeando un grueso documento sobre su mesa. Elena se sentó en la silla de invitados frente al escritorio de su padre. La silla estaba diseñada a propósito para ser más baja que la de su padre, un viejo truco psicológico para hacer que el interlocutor se sintiera más pequeño e intimidado. «¿Me llamabas padre?», preguntó Elena con voz neutra. El señor Ricardo finalmente levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, quizás por la falta de sueño o por el exceso de café para soportar el estrés del proyecto de la autopista. La miró con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de irritación y necesidad urgente. Elena comenzó con un tono que intentaba ser suave, pero que sonaba falso para los oídos de Elena, entrenados para detectar negociaciones empresariales. «He estado pensando en nuestra conversación en la cena. Quizás he sido demasiado duro. Me doy cuenta de que debes tener un vínculo emocional con esas pequeñas acciones tuyas». Elena permaneció en silencio, dejando que su padre jugara su primera carta. Pero continuó el señor Ricardo, y su tono de voz comenzó a elevarse ligeramente. «Tienes que ver el panorama general. Esta familia necesita estar unida. Este proyecto de la autopista es la clave de nuestro futuro. Si lo consigo, te prometo que tu vida también estará asegurada. Ya no tendrás que hacer trabajillos precarios. Podrás vivir en esta casa para siempre con todas las comodidades». «¿Qué tiene que ver tu proyecto con mis acciones?», preguntó Elena, fingiendo ignorancia. El señor Ricardo chasqueó la lengua con fastidio, como si explicara cálculo a un niño pequeño. «Mira, para asegurar la posición de Javier como sucesor en la empresa, necesita un portfolio de inversiones. Quiero que aprenda a gestionar activos tecnológicos. Tus acciones en, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Iberiatech, pueden ser el trampolín para Javier. Su valor será insignificante, quizás unos pocos miles o decenas de miles de euros, ¿verdad? Pero es suficiente para que Javier aprenda a ser responsable.
En la esquina, Javier soltó una risita. Sí, hermanita. Además, eres una chica. ¿Para qué quieres acciones de tecnología? Es un mundo de tíos. Dámelas, ya las haré crecer yo. Si saco beneficios, te invito a unas tapas. La sangre de Elena hirvió al oír la humillación. Creían que su empresa era del tamaño de un bar de barrio, cuando su valoración actual era mayor que la suma de todos los activos que el señor Ricardo había acumulado en su vida. El señor Ricardo le deslizó una carpeta de color azul oscuro. Dentro había un documento legal ya preparado, con sus correspondientes timbres. Este es el contrato de cesión de acciones. Mi abogado lo ha preparado esta tarde. Solo tienes que firmar aquí, aquí y aquí. Después serás libre. Incluso te daré una paga extra de 5.000 euros, como compensación por tu esfuerzo ahorrando. Elena tomó la carpeta y la leyó por encima. Su contenido era legalmente aterrador. El documento incluía una cláusula de transferencia de activos sin condiciones y sin una compensación vinculante. Si firmaba, perdería el control total de la empresa que había construido con sangre y lágrimas. No solo eso, si Javier tomaba el control de Iberiatech, la empresa se hundiría en cuestión de meses debido a su incompetencia, y los miles de empleados de Elena perderían su trabajo. Elena cerró la carpeta lentamente y la devolvió a la mesa. Miró a su padre directamente a los ojos. Lo siento, padre. La respuesta sigue siendo la misma. No puedo firmarlo. Hubo un momento de silencio, solo roto por el sonido de la lluvia contra la ventana. El rostro del señor Ricardo cambió lentamente de color, pasando de pálido a un rojo intenso. Las venas de su cuello comenzaron a hincharse. La máscara del padre sabio se derrumbó, reemplazada por el verdadero rostro del tirano. ¿Qué has dicho? Siseó en voz baja, pero peligrosa. He dicho que no, repitió Elena, con firmeza. Esas acciones no son solo cifras o dinero, son mi responsabilidad profesional. Tengo contratos que me vinculan con otros socios. No puedo transferirlas así como así, y menos a alguien que no tiene ninguna competencia en el sector tecnológico. Javier se levantó de un salto del sofá, ofendido. «Ala, me está llamando inútil. Padre, mira qué valor tiene». El señor Ricardo golpeó la mesa con el puño. ¡Pum! El sonido fue tan fuerte que hizo caer una pila de libros. «Eres una desagradecida», gritó el señor Ricardo, su voz compitiendo con los truenos de fuera. Se levantó, imponente ante Elena. «¿Quién te crees que eres? Vives bien, comes bien, duermes tranquila en esta casa de lujo gracias a mí. Y ahora que te pido una pequeña ayuda para el futuro de tu hermano, me sales con la milonga del profesionalismo». «No es ninguna milonga, padre. Es la ley de los negocios», respondió Elena, intentando mantener la calma a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Al diablo con la ley de los negocios», maldijo el señor Ricardo. Rodeó el escritorio, acercándose a Elena con paso amenazador. «En esta casa, la ley soy yo. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. ¿Sabes por qué quiero esas acciones? Porque sé que Javier necesita estatus. Los inversores del proyecto necesitan garantías de que nuestra familia entiende de tecnología. Si Javier tiene esas acciones, el nombre de nuestra familia ganará prestigio. ¿Vas a arruinar mi oportunidad de conseguir 500 millones solo por tu ego de aferrarte a esa empresucha tuya?» Elena guardó silencio, procesando la información. Así que esa era la razón. Su padre quería usar el nombre de Iberiatech, del que seguramente había oído que era una empresa prometedora, aunque no supiera cuán grande era, como una herramienta de marketing para ganar la licitación. La ironía era que los inversores del proyecto necesitaban la firma de la verdadera CEO de Iberiatech, Elena, no de Javier con unas acciones robadas. «Padre, si necesitas un socio tecnológico, puedes proponer una colaboración oficial con mi empresa. Existen procedimientos para ello. Podemos hablar profesionalmente, pero no a través de un robo de propiedad», ofreció Elena, intentando encontrar una solución razonable. El señor Ricardo se rió, una risa seca y despectiva. «¿Colaboración oficial contigo? Ja, ni en sueños. No pienso hacer negocios con una mocosa sin experiencia. Quiero esas acciones a nombre de Javier. Punto. No necesito tu cerebro. Solo necesito ese activo a nombre de Farel.
entonces no puedo ayudarte. Elena se levantó, dispuesta a irse. Mi decisión es final. El señor Ricardo la agarró del brazo bruscamente, impidiéndole marchar. Su agarre era fuerte y doloroso. Escúchame bien, Elena. Tienes hasta la fiesta de cumpleaños de Isabel, pasado mañana. Si para entonces no has firmado, me aseguraré de que tu vida en esta casa sea un infierno. Confiscaré todas tus cosas, te encerraré en tu cuarto y no saldrás por la puerta de esta casa. ¿Entendido? Elena soportó el dolor en su brazo sin hacer una mueca. Lo miró a los ojos con frialdad, una mirada que sorprendió ligeramente al señor Ricardo, pues vio un destello de valentía desconocido en los ojos de su habitualmente sumisa hija. Puedes confiscar mis cosas, padre, pero no puedes confiscar mis derechos, dijo Elena, en voz baja pero cortante. El señor Ricardo la soltó bruscamente, como si arrojara basura. Fuera, no soporto verte, fuera. Elena se dio la vuelta y salió de la habitación con paso firme. Tan pronto como la puerta se cerró tras ella, oyó el sonido de algo rompiéndose contra la pared, quizás un vaso o un cenicero. Se apoyó un momento en la puerta, recuperando el aliento. Pasado mañana era la fiesta de cumpleaños de su madrastra, y sabía que sería el escenario final de su farsa en esa casa. Debía prepararse. Si su padre quería guerra, Elena le daría una guerra de verdad, pero no una guerra de gritos como la de ahora, sino una guerra de estrategia que derrumbaría su arrogancia de un solo golpe. 2 días después, el ambiente en la residencia del señor Ricardo cambió drásticamente. Si la noche anterior la casa parecía una mansión encantada habitada por la ira y la oscuridad, esa noche se había transformado en un reluciente palacio de cuento de hadas. Sin embargo, para Elena, aquel brillo no era más que una capa de oro falso que cubría la podredumbre interior. Era la noche de la celebración del 50º cumpleaños de Isabel, la madrastra de Elena. Se había organizado una fiesta por todo lo alto para conmemorar el año dorado de la señora de la casa. Sin escatimar en gastos, el señor Ricardo había contratado a una prestigiosa empresa de eventos para transformar el salón de recepciones del ala derecha de la casa en un lujoso espacio de fiesta. Flores frescas, lirios blancos y rosas rojas, traídas directamente de invernaderos especializados, adornaban cada rincón, esparciendo un aroma que se mezclaba con el de los caros perfumes de los invitados. La lámpara de araña del techo había sido pulida hasta brillar de forma cegadora. Las mesas redondas estaban cubiertas con manteles de seda dorada y una cubertería de plata perfectamente pulida. Una suave música de jazz fluía desde una pequeña banda contratada para entretener a los invitados, creando el ambiente elegante típico de la élite madrileña. Elena, por supuesto, no había sido invitada como huésped de honor. Desde el amanecer, su madrastra la había obligado a levantarse para ayudar a los empleados y al equipo de catering. «Recuerda cuál es tu sitio», Elena le había dicho Isabel esa mañana mientras Elena limpiaba copas de cristal en la cocina. «Esta noche vendrá mucha gente importante, mis amigas de la alta sociedad, esposas de altos cargos y socios de tu padre. No nos dejes en ridículo. Ponte un vestido decente, pero sin pasarte, y no te olvides de sonreír. Ay de ti si pones cara de pobre». Ahora, en medio del bullicio de la fiesta, Elena estaba de pie en un rincón cerca de la mesa del buffet. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro que tenía desde hacía tiempo, el único que le quedaba que aún era presentable. No llevaba ninguna joya, dejando su cuello y orejas desnudos, en marcado contraste con las invitadas que competían por exhibir diamantes del tamaño de un garbanzo. La sala comenzaba a llenarse. El aire se sentía algo húmedo debido a los restos de la lluvia de la tarde. El sonido de risas, el tintineo de copas y las conversaciones triviales llenaban el ambiente. «Ay, querida, qué bolso de Hermès nuevo llevas. El color es precioso», se oyó decir a una señora con un elaborado moño, elogiando a Isabel. «Ah, no es nada, de verdad, un detallito de Ricardo. Dice que es edición limitada, que solo hay 5 en España», respondió Isabel con esa falsa modestia que buscaba engrandecerse, mientras agitaba la mano para que sus pulseras de oro tintinearan. Al otro lado de la sala, el señor Ricardo estaba rodeado por varios hombres de mediana edad trajeados. Elena reconoció algunos de sus rostros de las revistas de negocios. Había promotores inmobiliarios, cargos públicos y algunos potenciales inversores.
El señor Ricardo parecía hablar con entusiasmo, gesticulando para ilustrar su gran visión. El proyecto de la autopista ya está al alcance de la mano. Señores, oyó Elena la voz de su padre por encima del ruido. Lo tenemos todo preparado, fondos listos, maquinaria lista y, lo más importante, nuestro equipo tecnológico. Mi hijo Javier dirigirá la división de innovación digital. Los jóvenes de hoy son muy visionarios. Javier, de pie junto a su padre con un traje que le quedaba un poco ajustado, asentía con orgullo mientras sostenía una copa de cóctel. Parecía disfrutar de su nuevo papel de genio tecnológico improvisado, aunque Elena sabía que Javier ni siquiera era capaz de reinstalar el sistema operativo de su propio ordenador. Elena solo pudo negar con la cabeza discretamente. La mentira que su padre estaba construyendo era cada vez más alta, como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. De repente, la música se detuvo. Las luces se atenuaron y un foco iluminó un pequeño escenario en el frente. El señor Ricardo subió al escenario, micrófono en mano. «Buenas noches. Distinguidos invitados», saludó el señor Ricardo con voz potente y autoritaria. «Gracias por asistir a la celebración del cumpleaños de mi amada esposa. Esta noche no solo celebramos un cumpleaños, sino también un pequeño festejo por el gran paso que nuestra familia está dando hacia un futuro más brillante». Se oyeron aplausos. El señor Ricardo sonrió, disfrutando de ser el centro de atención. Sin embargo, continuó, y su tono se volvió un poco más serio. Mis ojos recorrieron la sala y se detuvieron en la figura de Elena, de pie en el rincón. Una familia de éxito se construye sobre la unidad. Lamentablemente, hay una pequeña espina clavada en mi corazón esta noche. Una lección sobre generosidad que aún no ha concluido. El corazón de Elena se detuvo por un instante. Un mal presentimiento la invadió. Sabía hacia dónde se dirigía la conversación. «Elena, hija mía, ven aquí». Por favor, la llamó el señor Ricardo a través del micrófono. Su voz sonaba suave, pero sus ojos lanzaban una amenaza clara. «Avanza, o te destruiré aquí mismo». Todas las miradas se volvieron hacia Elena. Cientos de pares de ojos la observaban con curiosidad. Elena no tuvo más remedio que avanzar. Sentía las piernas pesadas, pero se obligó a caminar erguida hacia el escenario, atravesando las miradas críticas de los invitados. Al llegar frente al escenario, el señor Ricardo no la invitó a subir. La dejó abajo, mientras él se erigía sobre ella, creando una clara distancia de poder. «Señoras y señores», dijo el señor Ricardo, señalando a Elena como si exhibiera mercancía defectuosa. «Esta hija mía, Elena, tiene una pequeña fortuna en forma de acciones de una pequeña empresa. Como padre, quiero enseñarle la belleza de compartir. Le pedí que le diera esas acciones a su hermano, Javier, como capital para que aprenda. Pero ¿saben qué? Se ha negado». Murmullos de sorpresa recorrieron la sala. Algunas damas de la alta sociedad se taparon la boca con sus abanicos, cuchicheando. «Dios mío, qué tacaña con su propio hermano», susurró una de ellas, lo suficientemente alto para que Elena la oyera. «Y eso», continuó el señor Ricardo con un tono dramático y afectado, «que yo le he dado todo. Un hogar, comida, educación. Pero cuando se le pide una pequeña contribución a la familia, se pone a hacer cálculos. Elena, delante de toda esta gente honorable, te pregunto una vez más, ¿estás dispuesta a firmar el contrato de cesión de acciones ahora mismo? Demuestra que eres una hija agradecida». Un camarero apareció de repente junto a Elena, llevando una bandeja con la misma carpeta azul de la víspera, junto con una pluma estilográfica dorada. Era una emboscada pública. Su padre apostaba a que Elena no se atrevería a negarse delante de cientos de personas por vergüenza. La presión social estaba diseñada para destruir sus defensas. Elena miró la carpeta, luego a su padre, y después recorrió con la vista a los invitados que la miraban con juicio. Javier y su madrastra sonreían triunfantes al borde del escenario. Elena respiró hondo. Acercó un poco la boca, hablando lo suficientemente alto para que la escucharan las primeras filas, aunque no tuviera micrófono. «Padre», su voz era tranquila, en contraste con el tumulto de su pecho. «El respeto y la gratitud no se miden por la disposición de una persona a dejarse robar. Esas acciones son mi responsabilidad, no un juguete para Javier».
La respuesta sigue siendo no. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. La sonrisa del rostro del señor Ricardo desapareció al instante, reemplazada por una ira explosiva. Se sintió humillado frente a los socios de negocios a los que quería impresionar. Su rostro se puso rojo, las venas de su cuello se marcaron. «¡Insolente!», gritó por el micrófono. El sonido fue ensordecedor debido a un acople agudo. «¿Te atreves a humillarme en mi propia fiesta?». El señor Ricardo perdió el control. Se olvidó de su imagen pública. «¿Te crees muy importante? No eres nada sin mí. Muy bien. Si quieres comportarte como una niña egoísta, te trataré como a una niña». El señor Ricardo señaló el suelo, justo delante de los pies de Isabel, que estaba de pie junto al escenario. «Te castigo esta noche. No saldrás de esta sala hasta que te arrodilles y pidas perdón a tu madre y entregues esas acciones. Tienes prohibido comer, prohibido beber y prohibido ir a ninguna parte hasta que entres en razón. Y a partir de mañana, no saldrás de casa. Arresto domiciliario hasta que firmes». Los invitados se quedaron boquiabiertos. El castigo era increíblemente infantil y cruel para una mujer de 28 años. Pero, en lugar de defenderla, la mayoría de los invitados se rieron incómodamente. Eran élites acostumbradas a ver cómo el poder aplastaba al débil. Para ellos, esto era un entretenimiento, un interesante drama familiar de ricos. «Vaya, ¿qué carácter tiene el señor?», Ricardo comentó un invitado. «Sí, así hay que hacer. A los jóvenes de ahora, si no se les pone firmes, se te suben a la chepa», respondió otro. Las risas y los susurros de burla zumbaban en los oídos de Elena como un enjambre de abejas furiosas. Permaneció de pie, erguida, en medio de la sala, rodeada de gente vestida con ropas caras, pero con corazones mezquinos. En el escenario, su padre la miraba con la respiración agitada. A su lado, Javier se reía a carcajadas, señalando a Elena, disfrutando del momento de la destrucción de su hermana. Pero en el interior de Elena, algo se había roto. No su espíritu, sino los últimos vestigios de esperanza de tener una familia normal. La última cuerda que la ataba a esa casa se había roto esa noche. Elena no lloró. Su rostro se volvió frío, tan frío como el hielo. Miró a su padre por última vez con una mirada vacía de emoción. No se arrodilló, no pidió perdón. Simplemente se quedó quieta, permitiendo que la humillación la impregnara, convirtiendo el dolor en combustible. «Reíd», pensó Elena, «reíd todo lo que queráis esta noche, porque mañana, cuando salga el sol, os daréis cuenta de que acabáis de expulsar a la única persona que podría salvaros de la ruina». La fiesta continuó, con una torpeza que poco a poco se disolvió de nuevo en una falsa alegría. Dejaron a Elena de pie en un rincón como una estatua castigada, vigilada por un guardia de seguridad para que no escapara. Pero la mente de Elena ya no estaba allí. Su mente volaba lejos, diseñando una ruta de escape, elaborando una lista de activos que debía asegurar y preparando los documentos de la cláusula 7.3, que sería su arma definitiva en la reunión del lunes. Esa noche era el final de Elena, la hijastra oprimida. El amanecer marcaría el renacimiento de Elena, la intocable. Las agujas del reloj del salón a oscuras marcaban las 2 de la madrugada. La fiesta, llena de lujo falso y risas hirientes, había terminado hacía varias horas. Los invitados, con el estómago lleno y nuevos cotilleos sobre la hija desagradecida de la familia Balbuena, se habían marchado a sus casas. La gran mansión de La Moraleja estaba ahora sumida en un silencio tenso, solo acompañado por el sonido de una llovizna persistente que seguía mojando Madrid. Las lámparas de cristal se habían apagado, dejando sombras alargadas que danzaban en las paredes, proyectadas por la luz de las farolas que se colaba por las rendijas de las cortinas. Elena estaba sentada al borde de su estrecha cama en la habitación trasera. No dormía. Sus ojos estaban bien abiertos, mirando en la oscuridad con una agudeza que nadie en esa casa había visto jamás. No lloraba. Sus lágrimas se habían secado hacía muchos años, exactamente desde que se dio cuenta de que las lágrimas nunca podrían comprarle el respeto de su padre y su madrastra. La humillación en la fiesta, el castigo de arresto domiciliario que su padre le había gritado delante de cientos de personas, no era el fin de su mundo. Al contrario, era la señal de salida que llevaba tanto tiempo esperando.
Con movimientos tranquilos y calculados, Elena se levantó de la cama. No encendió la luz de la habitación para no llamar la atención del guardia de seguridad que vigilaba en la garita. En la penumbra, Elena comenzó a moverse. Sacó una sencilla mochila negra de debajo de la cama. No era una mochila cualquiera. Tenía un forro protector contra golpes y agua. Lo primero que metió fue su viejo portátil. No su principal herramienta de trabajo, sino uno de respaldo con datos encriptados. Luego, abrió una caja secreta escondida detrás de una pila de ropa vieja en el armario. De allí sacó un disco duro externo plateado y una carpeta de plástico con sus documentos de identidad reales. Pasaporte, partida de nacimiento y los certificados de propiedad de los activos que había mantenido en secreto. También cogió una muda de ropa más decente, una camisa blanca impecable y unos pantalones de tela negros que dobló lo más pequeño posible para que cupieran en la mochila. Elena miró la habitación por última vez. Las paredes con la pintura desconchada, el colchón de espuma ya fino y el pequeño escritorio que había sido testigo mudo de miles de noches de trabajo secreto construyendo su imperio empresarial. No quedaba ni tristeza ni nostalgia, solo un inmenso alivio. Dejó allí todas las pertenencias de Elena, la sirvienta, las camisas de franela raídas, los zapatos baratos y otros objetos sin valor, que esos objetos fueran el legado para el fantasma de su pasado. Una vez que todo estuvo listo, Elena se puso una sudadera con capucha de color gris oscuro y se cubrió la cabeza. Abrió la puerta de la habitación con sumo cuidado. La bisagra, que solía chirriar, había sido engrasada por ella misma esa tarde mientras fingía limpiar el pasillo. La puerta se abrió sin hacer el más mínimo ruido. El pasillo de la casa estaba a oscuras. Elena caminó de puntillas, controlando su respiración. Pasó por delante del dormitorio principal de la planta baja, donde dormían su padre y su madrastra. Se oía el fuerte y rítmico ronquido del señor Ricardo, señal de que el tirano dormía profundamente, quizás soñando con los 500 millones del proyecto que creía tener ya en el bolsillo. Elena sonrió con cinismo en la oscuridad. «Duerme bien, padre», pensó, «porque esta es la última noche que podrás dormir tranquilo». Elena no se dirigió a la puerta principal, que estaba cerrada con un sistema de doble seguridad cuya llave tenía su padre. También evitó la puerta de la cocina para no involucrar a la bondadosa Marisa. Se dirigió al cuarto de la colada, en la parte más trasera de la casa. Allí había una ventana de ventilación lo suficientemente grande. Se subió con cuidado a la lavadora y abrió el pestillo de la ventana. Por suerte, los barrotes de hierro llevaban mucho tiempo con los tornillos flojos, un pequeño desperfecto del que había informado a su padre hacía un año, pero que él había ignorado por considerarlo poco importante. Ahora, la negligencia de su padre era su vía de escape. Elena deslizó los barrotes, se coló por la ventana y aterrizó sobre el césped mojado del jardín trasero. La llovizna la recibió. El aire frío le caló la piel, pero para Elena fue refrescante. Era el aire de la libertad. Se deslizó sigilosamente a lo largo del muro cubierto de enredaderas. Sabía que había un punto donde el muro era un poco más bajo. Con una agilidad inesperada, Elena escaló el muro, se agarró a la rama de un árbol que sobresalía y saltó a la calle asfaltada fuera de la urbanización. Estaba libre. Las calles de la lujosa La Moraleja a las 2 de la mañana estaban desiertas. Elena caminó rápidamente, alejándose de la casa de su padre, hacia la carretera principal. Metió la mano en el bolsillo y sacó su verdadero teléfono, un smartphone de edición limitada, cuyo precio equivalía al de la moto de Javier. Lo encendió. La pantalla brilló, mostrando cientos de notificaciones de trabajo. Sus dedos danzaron ágilmente sobre la pantalla, abriendo una aplicación para solicitar un taxi de gama alta. No pidió un BTC normal. Solicitó un servicio de coche negro, una lujosa berlina negra con un chofer de uniforme, recogida en la avenida de la Ermita. Destino: ático, en torre de cristal, murmuró mientras escribía la ubicación. 10 minutos después, una reluciente berlina negra se detuvo justo delante de ella. El chofer salió del coche, dudando un instante al ver la apariencia de Elena, con una sudadera mojada y una mochila, pero su profesionalidad venció sus dudas. «Buenas noches, ¿la señora Elena?», preguntó el chofer cortésmente, abriéndole la puerta trasera. «Sí,
Soy yo, respondió ella, tajante. Su voz había cambiado. Ya no había sumisión ni miedo. Era la voz firme y autoritaria de una CEO. Elena entró en el cálido interior del coche, que olía a cuero de lujo. Apoyó la espalda cansada en el mullido asiento. El coche se puso en marcha, surcando las desiertas calles de Madrid. Elena miró por la ventana, viendo los rascacielos que brillaban a lo lejos. Vio Madrid desde una perspectiva diferente esa noche. Durante el trayecto, Elena abrió una aplicación de mensajería encriptada. Buscó el contacto señor Garrido, abogado corporativo. Señor Garrido, escribió rápidamente. Disculpe la molestia a estas horas. Por favor, prepare los documentos de la cláusula 7.3 para la reunión del lunes en el Hotel Palace, Salón Real, y asegúrese de que nuestro equipo legal esté en el lugar a las 9 de la mañana. Vamos a tomar el control de la narrativa. La respuesta del señor Garrido llegó en segundos, demostrando la dedicación de su equipo. Entendido. Señora Balbuena, ¿hay algún cambio en los planes respecto a la cancelación del contrato? Elena escribió una respuesta breve pero letal. No hay cancelación. Asistiremos. Asistiremos para dar una lección sobre integridad. El coche continuó hacia el distrito de Chamartín, dejando La Moraleja muy atrás. Elena cerró los ojos un momento. Imaginó la cara de su padre a la mañana siguiente al descubrir su habitación vacía. Seguramente montaría en cólera, gritaría a los empleados. Quizás llamaría a la policía acusándola de fuga. Pero a Elena no le importaba. Legalmente, era una mujer adulta y libre. Ninguna ley del país podía obligarla a vivir en esa casa. Al llegar al vestíbulo de su ático, Elena fue recibida por el recepcionista 24 horas. Buenos días, señora Balbuena. Hacía tiempo que no la veíamos. ¿Necesita ayuda con el equipaje? Saludó el recepcionista con un respeto sincero, en agudo contraste con el trato recibido en casa de su padre. No es necesario, gracias, respondió Elena, dirigiéndose al ascensor privado que solo se activaba con el escáner de su retina. La puerta del ascensor se abrió directamente a su apartamento en la última planta. El espacio era amplio, de estilo minimalista y moderno, con paredes de cristal que ofrecían una panorámica de 360 grados de Madrid. Era su verdadero palacio, el lugar donde era ella misma. Lanzó la mochila sobre el sofá de cuero del salón. Se dirigió a la pequeña vinoteca de un rincón y cogió una botella de agua fría. Necesitaba claridad mental, no alcohol. Se plantó frente al enorme ventanal, contemplando la ciudad que comenzaba a despertar. La lluvia había cesado, dejando un cielo que empezaba a clarear. Que empiece el juego, le susurró a su reflejo en el cristal. Ya no era la hija desterrada, era la reina que volvía para reclamar su trono. Y el lunes por la mañana sería el escenario de la ejecución para aquellos que la habían menospreciado. El lunes llegó con un tiempo excepcionalmente despejado, como si el universo estuviera preparando el escenario perfecto para un gran drama. El cielo de Madrid era de un azul limpio, en contraste con el estado de ánimo del señor Ricardo, una mezcla de pánico y euforia. Desde el amanecer, la casa de La Moraleja había sido un caos. Todo comenzó cuando Marisa encontró la habitación de Elena vacía. La ventana abierta del lavadero era la única pista. El señor Ricardo había estallado de ira, golpeando el teléfono y gritando al guardia de seguridad por su negligencia. «Niña inútil, huir en un momento tan crucial», gritaba mientras se ajustaba la corbata frente al gran espejo del salón. «Que se vaya. Ya volverá arrastrándose pidiendo comida cuando se le acabe el dinero. Ahora, a centrarnos en el Hotel Palace. No dejemos que esta tontería nos distraiga». Isabel, ya vestida con un moderno traje de chaqueta y un peinado impecable, intentaba calmar a su marido mientras se retocaba el pintalabios rojo. «Ya, Ricardo, quizás se avergonzó por el castigo del otro día. Mejor que se haya ido. Así no nos dejará en ridículo delante de los inversores. Además, Javier está preparado». Javier salió de su habitación con un traje gris brillante recién comprado. Parecía apuesto, pero el aura de arrogancia que desprendía lo estropeaba todo. «Tranquilo, padre. Déjame a mí la parte tecnológica. Si preguntan algo técnico, les suelto palabras de moda como algoritmo, cloud computing o blockchain. Seguro que asienten convencidos». Con esa falsa confianza, partieron.
La comitiva de la familia Balbuena se dirigió al Hotel Palace en 2 coches de lujo. Durante el trayecto, el señor Ricardo ensayaba su discurso de victoria, mientras Javier actualizaba sus redes sociales. De camino a firmar un proyecto multimillonario, Big Boss Energy. Al llegar al Hotel Palace, la magnificencia los recibió. El icónico vestíbulo, con sus pilares gigantescos y arreglos florales, estaba lleno de periodistas de medios económicos. La noticia de la firma del estratégico proyecto de la Autopista Nacional había atraído mucha atención. Los flashes de las cámaras estallaron al llegar el señor Ricardo. Él sonrió, saludando como una celebridad. Señor Balbuena, le interpeló un periodista. ¿Es cierto que el proyecto alcanza los 500 millones de euros? ¿Cuál ha sido su estrategia para ganar una licitación tan competida? El señor Ricardo se detuvo, hinchando el pecho. Totalmente cierto. La clave es la integridad, la experiencia y, por supuesto, la innovación tecnológica que aporta la nueva generación, respondió, dando una palmada en el hombro de Javier, que adoptó una pose de suficiencia. Los condujeron al Salón Real. La sala se había transformado en un lugar de reunión de alto nivel. Una larga mesa en forma de U estaba preparada en el centro. En el fondo, una pantalla LED gigante mostraba los logos del Consorcio de Infraestructuras de España junto al de Construcciones Balbuena. Al otro lado de la mesa, los representantes de los inversores ya esperaban. Eran hombres y mujeres con trajes impecables y rostros serios. En el centro se sentaba el señor Jiménez, presidente del consorcio. Un hombre mayor de pelo cano que irradiaba una autoridad mucho más genuina que la del señor Ricardo. Bienvenido, señor Balbuena, saludó el señor Jiménez con tono neutro, sin levantarse. Le estrechó la mano brevemente. Siéntense, por favor. Vayamos al grano, nuestro horario es muy apretado. El señor Ricardo, Isabel y Javier tomaron asiento. El corazón del señor Ricardo latía con fuerza, esta vez de emoción. El contrato estaba delante de sus ojos. El señor Jiménez abrió una carpeta de cuero. Hemos revisado toda la documentación de Construcciones Balbuena. En general, su capacidad constructora cumple los requisitos. La garantía bancaria también es válida. El señor Ricardo sonrió, lanzando una mirada arrogante a Javier. Sin embargo, continuó el señor Jiménez. Y esa palabra congeló la sonrisa del señor Ricardo, como se indica claramente en las cláusulas 7.1 y 7.2. Este es un proyecto de autopista inteligente. Eso significa que el componente tecnológico es el corazón de la infraestructura. Por supuesto, señor Jiménez, interrumpió el señor Ricardo. Lo entendemos perfectamente. Por eso he traído a mi hijo Javier. Él dirigirá nuestra división de TI. El señor Jiménez miró a Javier con escepticismo. Con todos mis respetos, señor Balbuena. En su propuesta, mencionaron a Iberiatec como socio tecnológico exclusivo. Hemos hecho nuestra debida diligencia. Iberiatec es actualmente la mejor empresa de tecnología del sur de Europa en sistemas de ciberseguridad y automatización. El señor Ricardo asintió rápidamente. Un sudor frío comenzó a perlarle la frente. Había incluido el nombre de esa empresa en la propuesta inicial porque un amigo le dijo que era buena, sin saber quién era el propietario, esperando poder forzar a Elena a cederle las acciones más tarde. Bien, dijo el señor Jiménez, tamborileando los dedos sobre el documento. Según nuestro procedimiento estándar para contratos de este valor, requerimos la firma manuscrita del máximo responsable del socio tecnológico. ¿Dónde está la directora general de Iberiatec? Se hizo el silencio. Javier parecía confundido. Isabel jugueteaba nerviosamente con el mantel. El señor Ricardo soltó una risa forzada. Ah, señor Jiménez, ¿qué ocurrencias tiene? Iberiatec es solo un proveedor de apoyo, una empresa pequeña. No es necesario que venga la directora. Con mi representación es suficiente. Además, mi hijo Javier será pronto accionista, así que es lo mismo, ¿no? El rostro del señor Jiménez se endureció. Cerró la carpeta con un golpe seco que sonó como una sentencia. ¿Empresa pequeña?, repitió el señor Jiménez. Señor Balbuena, ¿es usted consciente de que la valoración de Iberiatec superó los 2.000 millones de euros el mes pasado? No son una empresa pequeña. En este ecosistema, su posición es equivalente a la suya. Técnicamente, su papel es incluso más crucial. Los ojos del señor Ricardo se abrieron como platos. ¿2.000 millones? Miró a Javier.
pero su hijo solo tenía cara de pasmado, con la boca abierta. Y en cuanto a la firma, continuó el señor Jiménez, tajante, no aceptamos representantes. La cláusula es específica. Sin la firma de la directora general de Iberiatec hoy, en esta sala, el acuerdo queda anulado. El pánico se apoderó del señor Ricardo. Espere, señor Jiménez. No se precipite. Quizás haya un malentendido. Puedo llamar a mi personal. Quizás su representante está atascado en el tráfico. Le damos 15 minutos, dijo el señor Jiménez, mirando su Rolex. Si en 15 minutos no aparece la máxima responsable de Iberiatec y verifica esta colaboración, adjudicaremos la licitación a su competidor, que espera en la sala de al lado. El señor Ricardo estaba pálido. Esperaba un milagro. Esperaba que Elena, la hija que había expulsado y humillado, apareciera de repente. Pero, ¿cómo? Ni siquiera le había hablado de la reunión. No sabía que ella era la clave de todo. Los minutos pasaban lentos y tortuosos. Los periodistas susurraban, oliendo el fracaso. Justo cuando el señor Jiménez se disponía a levantarse para cancelar la reunión, las puertas dobles del salón se abrieron. No de cualquier manera, sino de par en par, abiertas por 2 miembros de seguridad del hotel, como si dieran la bienvenida a un invitado VIP. Todas las cabezas se giraron. La luz del pasillo inundó la entrada, creando la silueta de alguien que se erguía en el umbral. El señor Ricardo entrecerró los ojos. Vio a una mujer, pero no con una camisa de franela raída o un vestido barato. La mujer llevaba un traje de chaqueta blanco marfil de un diseñador parisino, unos pantalones de caída impecable sobre unos tacones de aguja rojos. Su cabello, suelto en ondas, irradiaba confianza. Detrás de ella caminaban 2 asistentes y un abogado de renombre. El señor Ricardo se quedó boquiabierto. Reconocía ese rostro, pero no su aura. Era Elena. Pero no su Elena. Era Elena, la depredadora alfa en la cima de la cadena alimentaria de los negocios. Elena entró en la sala. El sonido de sus tacones sobre el mármol era un ritmo firme e intimidatorio. No miró a su padre. No miró a Javier ni a su madrastra, que estaban petrificados. Sus ojos se dirigieron directamente al señor Jiménez. El señor Jiménez, que antes se había mostrado altivo, se levantó de inmediato. Una sonrisa de respeto apareció en su rostro. «Bienvenida». Doña Elena saludó con un tono mucho más cálido que el que había usado con el señor Ricardo. «Es un gran honor que haya podido asistir». «Buenos días», señor Jiménez, respondió Elena. Su voz era clara, tranquila y autoritaria. «Lamento la espera. Tenía que resolver un pequeño asunto doméstico antes de venir a aclarar las cosas». Elena pasó junto a la silla de su padre. El aroma de su caro perfume quedó en el aire, abofeteando los sentidos del señor Ricardo y despertándolo a una nueva y terrible realidad. Acababa de subestimar a un gigante dormido. Las pesadas y ornamentadas puertas dobles del salón real del Hotel Palace se abrieron de par en par, como si dieran paso a una nueva fuerza que hasta ahora había permanecido oculta. Cuando Elena entró, el murmullo de tensión y duda se convirtió en un silencio absoluto. Elena caminaba con paso firme y medido. El sonido de sus tacones de aguja rojos sobre el suelo de mármol resonaba como la cuenta atrás del destino de alguien. A su lado, 2 asistentes de aspecto impecable la flanqueaban, mientras un prestigioso abogado la seguía de cerca, abrazando un maletín de piel de cocodrilo. Su transformación era total. Llevaba un traje de chaqueta de un blanco marfil, de corte preciso y elegante. Su rostro, con un maquillaje minimalista pero definido, resaltaba unos ojos fríos y calculadores. Ya no existía la Elena sumisa. En su lugar estaba Elena, la depredadora alfa del ecosistema tecnológico. El señor Ricardo, que seguía sentado con la espalda empapada en sudor frío, sintió que se le secaba la garganta. La miraba con incredulidad, como si viera un fantasma. Quiso hablar, pero no le salieron las palabras. Reconocía el rostro, pero el aura de poder que emanaba le era completamente ajena. Un poder que él siempre había anhelado y que ahora poseía la persona a la que más había menospreciado. Junto a él, Javier, que antes se pavoneaba, ahora estaba boquiabierto. «Mamá, mamá, ¿esa es Elena? ¿Cómo ha entrado por la puerta VIP y esa ropa?», susurró, presa del pánico.
Isabel solo podía quedarse petrificada, con el rostro cubierto de polvos ahora agrietado por el miedo. Recordó cómo había tratado a Elena como a una criada, y ahora esa mujer caminaba con la cabeza alta, escoltada por personas cuyos salarios probablemente superaban sus gastos mensuales. Elena avanzó, pasando junto a los periodistas que ahora la enfocaban a ella. Los flashes la acribillaban, pero no parpadeó. Caminó directamente hacia la mesa principal, hacia la silla vacía frente al señor Ricardo, en el lado de los inversores. El señor Jiménez, presidente del consorcio, hizo algo que dejó a todos atónitos. Se puso de pie con un gesto de sincero respeto, abotonándose la chaqueta y sonriendo ampliamente para recibir a Elena. Inmediatamente, todos los demás directivos e inversores se pusieron en pie, mostrando su máximo respeto. «Bienvenida, doña Elena». La voz del señor Jiménez sonaba cálida y respetuosa. «Apreciamos enormemente su presencia. Sé que su agenda es muy apretada tras cerrar la ronda de financiación Serie C». Elena sonrió levemente, un gesto profesional que no llegó a sus ojos, y le estrechó la mano con firmeza. «Buenos días, señor Jiménez. Gracias por su comprensión. Tenía que limpiar un pequeño asunto doméstico antes de poder centrarme en los negocios». Las palabras doméstico y limpiar fueron pronunciadas con un énfasis sutil pero hiriente, mientras miraba de reojo a su familia. Era la mirada de un verdugo. Uno de los asistentes de Elena le acercó una silla. Ella se sentó con elegancia. Su abogado abrió el maletín y dispuso una pila de documentos frente a ella. El señor Ricardo, todavía en shock, finalmente encontró su voz. Se levantó, temblando, con el rostro enrojecido de vergüenza y una ira fuera de lugar. «Elena, ¿qué significa esto? ¿Qué haces aquí y por qué te sientas ahí? Vuelve a casa ahora mismo. ¿Has olvidado tu castigo?». El grito del señor Ricardo resonó en la sala, grosero e inapropiado. Los periodistas tomaron nota del drama. Algunos inversores fruncieron el ceño, asqueados. Elena no respondió. Ni siquiera lo miró. «Por favor, tráigame un agua mineral del tiempo», le pidió a su asistente, como si el grito de su padre fuera el zumbido de una mosca. Fue el señor Jiménez quien respondió, mirando al señor Ricardo con severidad. «Señor Balbuena, por favor, compórtese. Está hablando con nuestra principal socia estratégica. Doña Elena es la CEO y fundadora de Iberia Tech, la propietaria de la tecnología que es un requisito indispensable para este proyecto». «¿Qué?». El señor Ricardo retrocedió como si le hubieran abofeteado, cayendo de nuevo en su silla. «Sí, fundadora. Imposible. Ella solo juega con el ordenador en su cuarto. Un juego que ha generado una valoración de 2.000 millones de euros». Señor Balbuena, le interrumpió bruscamente el señor Jiménez. Iberia Tech lidera el mercado de ciberseguridad e integración de ciudades inteligentes en el sur de Europa. Si ni siquiera conoce a su propio socio, dudo mucho de su competencia como contratista principal. La frase golpeó al señor Ricardo con la fuerza de un martillo. 2.000 millones de euros. La cifra daba vueltas en su cabeza. Las pequeñas acciones que había intentado robarle para Javier, las que había despreciado, valían cientos de millones. Y él había intentado arrebatárselas a cambio de 5.000 euros. ¿Qué clase de estupidez había cometido? Javier se encogió en su asiento, mirando a su hermana con un miedo recién descubierto. «Padre, decías que su empresa era una birria», susurró. «Si llego a saber que era una pez gordo, le habría insistido más ayer». «Cállate, idiota», siseó el señor Ricardo, conteniendo la rabia. Finalmente, Elena levantó la vista de sus documentos y miró directamente al señor Ricardo. Señor Balbuena lo llamó formalmente. «No, padre». La palabra creó un muro entre ellos. «Estamos en un foro profesional. Guarde su drama familiar para casa. Aquí, soy una entidad empresarial que decidirá si su compañía es digna de mi tecnología». El señor Ricardo tragó saliva, vio la mirada de Elena y no encontró ni rastro de duda. Su hija había desaparecido, reemplazada por una dama de hierro. Intentó cambiar de estrategia, poniendo una cara lastimera. «Elena, quiero decir». Doña Elena tartamudeó, tratando de sonar cercano. «Hija, ¿por qué no lo dijiste antes? Si hubiera sabido que tenías tanto éxito, habría estado muy orgulloso. Fui duro contigo para que te hicieras independiente».
Y mira el resultado. Eres increíble. Todo gracias a mi educación. Elena soltó una risa seca y fría que heló la sangre de los presentes. ¿Educación? ¿Llama usted educación a encerrarme en mi cuarto, humillarme en público e intentar robarme mis propiedades? Su definición es muy interesante. Se volvió hacia el señor Jiménez. Señor Jiménez, hablemos de negocios. He revisado la propuesta. Técnicamente, las especificaciones son aceptables. Sin embargo, Iberiatech tiene un estándar de cumplimiento muy estricto en lo que respecta a la cláusula de integridad de nuestros socios. La cláusula 7.3. El señor Jiménez asintió con seriedad. La cláusula 7.3, explicó Elena en voz alta, estipula que Iberiatech tiene derecho a cancelar unilateralmente la colaboración si se detectan indicios de prácticas comerciales poco éticas, gestión corrupta o inestabilidad financiera encubierta por parte del socio. El rostro del señor Ricardo se volvió ceniciento. No, ¿poco ético? Mi empresa está limpia. Limpia. Elena arqueó una ceja. Su abogado le entregó una delgada carpeta roja. Elena la abrió y sacó varias fotos y extractos bancarios. Según una auditoría independiente que mi equipo ha realizado en las últimas 24 horas, dijo Elena, lanzando las fotos sobre la mesa, Construcciones Balbuena está en realidad al borde de la quiebra. El dinero de la empresa se ha utilizado para financiar el estilo de vida de sus directivos y sus familias. Este proyecto de la autopista no es para expandirse, sino para tapar agujeros y evitar la ejecución de las deudas bancarias. Las fotos mostraban el lujoso tren de vida de Javier e Isabel, coches deportivos, bolsos de marca, junto a informes que revelaban las enormes pérdidas de Construcciones Balbuena. El secreto de la familia Balbuena quedó expuesto. «Eso es mentira», gritó Isabel. «Es el dinero de mi marido. Podemos usarlo como queramos. El dinero de una empresa pertenece a sus accionistas y acreedores». Señora, respondió Elena, tranquila pero letal. El uso de activos de la empresa para beneficio personal es malversación, e Iberiatech no se asocia con malversadores. El señor Ricardo sintió que su mundo se derrumbaba. El secreto de que estaba en la ruina, ahora revelado por su propia hija. La miró con súplica. «Elena, por favor», susurró, «no hagas esto. Es mi única esperanza. Si este proyecto se cancela, estoy acabado. Nos embargarán la casa. Seremos todos unos mendigos. Ten piedad de tu hermano, de tu madre». Elena lo miró fijamente. Su corazón se agitó, no por lástima, sino al darse cuenta de lo patético que era el hombre que tenía delante. «¿Piedad?», repitió Elena en voz baja. «¿Tuvo usted piedad cuando me humilló en esa fiesta? ¿La tuvo cuando me ordenó entregar el trabajo de mi vida solo por ser mujer? No, señor. Los negocios no entienden de piedad. Entienden de consecuencias». Un asistente le entregó a Elena una pesada y lujosa pluma de oro. El contrato principal estaba abierto en la última página, esperando la firma que liberaría los fondos y salvaría la empresa de su padre. Todas las miradas se centraron en su mano. La punta de la pluma flotaba sobre el papel. Era el momento en que Elena tenía el control absoluto sobre el destino de quienes la habían atormentado. La atmósfera en el salón real del Hotel Palace era tan densa que parecía que la gravedad se hubiera duplicado. Cientos de ojos estaban fijos en un solo punto. La mano derecha de Elena, sosteniendo la pluma de oro sobre el contrato. El señor Ricardo contenía la respiración, con el pecho dolorido. Miraba la punta de la pluma con una esperanza casi demencial. En su mente rezaba a un Dios del que rara vez se acordaba, suplicando que a su hija, su dócil hija, todavía le quedara algo de conciencia. «Firma, hija, firma y sálvame», gritaba su mente. Si Elena firmaba, el anticipo del proyecto se liberaría, las deudas se pagarían y el falso honor de su familia podría salvarse. Javier, normalmente tan hablador, estaba en silencio, mordiéndose el labio inferior hasta sangrar. Se daba cuenta de que todo su futuro cómodo dependía de la bondad de la hermana a la que había pisoteado. Isabel ya lloraba en silencio, el rímel corriendo por sus mejillas empolvadas. Elena sintió el frío metal de la pluma en sus dedos. Miró el papel en blanco. El espacio para la firma la esperaba. Por un instante,
Los recuerdos pasaron por su mente como una película muda. Su llanto de niña, cuando su padre le gritó por sacar un 8 en matemáticas en lugar de un 10. Su adolescencia, cuando le prohibieron estudiar en el extranjero porque las mujeres no necesitan estudios superiores. El rostro arrogante de Javier burlándose de su viejo portátil. Y lo más doloroso, la mirada despectiva de su padre en la fiesta de hacía 2 noches. «Estás castigada, no puedes salir de casa». El grito todavía resonaba en sus oídos. Elena respiró hondo. Levantó la vista, miró al señor Jiménez y luego a las cámaras de los periodistas. Se acercó al micrófono. «Una gran empresa no se construye solo sobre cimientos de dinero», dijo Elena, con voz clara y firme. «Se construye sobre la integridad, la confianza y la forma en que un líder trata a los demás, especialmente a sus seres queridos». El señor Ricardo tembló. Sabía hacia dónde iba esto. Elena, no. Susurró débilmente. Elena lo ignoró. Construcciones Balbuena, bajo el liderazgo del señor Ricardo, ha fracasado en demostrar estas cualidades básicas, no solo por su precaria situación financiera, sino por un carácter de liderazgo explotador. ¿Cómo puedo confiar en que el señor Ricardo tratará con justicia a los miles de trabajadores de la autopista si trata a su propia familia con injusticia y manipulación? Elena cerró la pluma dorada con un clic que sonó como una explosión en los oídos del señor Ricardo. No había dejado ni una gota de tinta en el papel. Con un movimiento lento y definitivo, cerró la carpeta del contrato y la apartó. «Lo siento, señor Jiménez», dijo Elena, mirando directamente al presidente del consorcio. «Iberia Tech no puede asociarse con una empresa que no valora la integridad. Nos negamos a colaborar con Construcciones Balbuena en cualquier circunstancia, si nuestra tecnología, juzgue usted mismo la viabilidad del proyecto». La decisión cayó como una sentencia de muerte. El señor Jiménez asintió lentamente, mostrando su total acuerdo. «Decisión aceptada, doña Elena. Nuestro consorcio también tiene altos estándares éticos, sin un socio tecnológico verificado y con las nuevas pruebas de malversación de fondos». El señor Jiménez se volvió hacia el señor Ricardo, que parecía un cadáver viviente. «Por la presente, declaramos que Construcciones Balbuena queda descalificada del proceso de licitación de la autopista nacional. El contrato queda cancelado. Iniciaremos conversaciones con el licitador suplente». «No», gritó histéricamente el señor Ricardo. Se abalanzó desde su silla, intentando agarrar la mano del señor Jiménez, pero los guardias de seguridad lo detuvieron. «Señor, no. Deme una oportunidad. Puedo buscar otro socio. Puedo arreglar las cuentas. No lo cancele. Se lo ruego». Los periodistas se abalanzaron, inmortalizando la caída de un empresario arrogante que ahora suplicaba y lloraba. Los flashes golpeaban sin piedad el rostro destrozado del señor Ricardo. Javier solo pudo bajar la cabeza, cubriéndose la cara de vergüenza. Su madrastra se desmayó, aumentando el caos. En medio del tumulto, Elena se levantó. Se arregló la chaqueta, cogió su móvil y se dio la vuelta. No volvió a mirar atrás. No vio a su padre siendo arrastrado a la fuerza por la seguridad del hotel. Para ella, el asunto en esa sala estaba zanjado. Elena salió del salón real, seguida por su equipo. Sus pasos eran mucho más ligeros. La carga que había soportado durante años, la necesidad de demostrar su valía, de obtener el reconocimiento de su padre, se había desvanecido. Ya no necesitaba la aprobación de alguien que nunca vio su valor. Tenía el reconocimiento del mundo. Cuando Elena salió al vestíbulo principal del hotel, las puertas automáticas se abrieron. El cálido aire de Madrid y la brillante luz del sol la recibieron. Afuera, el cielo estaba despejado. La tormenta que había nublado su vida había pasado. Un lujoso sedán ya esperaba. Su asistente le abrió la puerta. Antes de entrar, Elena se detuvo. Miró el sol, dejando que su calor le acariciara el rostro. Sonrió. Esta vez, era una sonrisa sincera. La sonrisa de una mujer libre. «¿A la sede central, señora?», preguntó su asistente. «Sí», respondió Elena con firmeza, entrando en el coche. «Tenemos mucho trabajo. El mundo no espera». El coche se alejó del hotel, dejando atrás a los periodistas, a una familia destrozada por el remordimiento,
y llevando a Elena hacia el futuro que había construido con sus propias manos. En el espejo retrovisor, la imagen del Hotel Palace se hacía cada vez más pequeña, tan pequeña como el pasado que ahora había dejado atrás para siempre.